Bueno, Francesca Gargallo, mexicana nacionalizada, nacida en Siracusa, un pueblo de la isla de Sicilia. Tiene una licenciatura en filosofía por la Universidad de Roma, una maestría, un doctorado en estudios latinoamericanos por la UNAM. Francesca Gargallo es feminista que pertenece al movimiento mexicano y latinoamericano. Es una teórica del feminismo, se ocupa de la historia de las ideas feministas y busca entender los elementos propios de cada cultura en la construcción del feminismo, entendido como una acción política entre mujeres y las reacciones que despierta en la academia, el mundo político y la vida cotidiana. En pocas ocasiones ha tenido que recurrir a financiar sus propias publicaciones o publicar en el extranjero. Ha escrito 10 novelas, 4 libros de poesía, 5 libros de cuentos y 8 libros de ensayo. Profesora de la UACM, escritora, caminante, madre de Elena, Francesca es una feminista autónoma que desde el encuentro con mujeres dialogó con mujeres, ha intentado una acción para mejorar la vida de las mujeres en diversas partes del mundo. Y se considera una de las mejores novelistas históricas de México por su libro Las decisiones del capitán, junto a Fernando del Paso. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para... Eso de que era la mejor novelista de novela histórica no me lo sabía. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que de entrada yo debo pedirles disculpa porque hace 5 semanas iba a estar con ustedes y perdí un avión. O sea, la responsabilidad es toda mía. Pero estoy muy contenta de que, bueno, ahora son casi 10 años, ¿verdad?, de que este círculo de estudio existe, de que con las compañeras y compañeros de este círculo de estudio hemos entablado un diálogo y que veo tanto gente que constantemente viene como gente que se renueva en este círculo de estudio. Las dos cosas son muy importantes, por lo que también Antonio acaba de decir. Tenemos desgraciadamente una tendencia a pensar de que hay cúpulas, ¿no?, de que hay puntos altos, y no es cierto. Los seres humanos, cuando hacemos política desde abajo, estamos bien cuando estamos abajo y cuando estamos arriba, porque somos olas. Hay algunos momentos en que vamos a estar por arriba porque nos toca la responsabilidad de hacerlo, pero exactamente como estábamos abajo, volvemos a estar abajo y arriba. Si estamos en movimiento, vamos a estar en la posibilidad de asumir responsabilidades y reconstruirnos desde abajo para poderlas llevar a cabo en la mejor de las formas. Entonces me encanta, desde que me contaste de que en Puebla habías tenido esta experiencia maravillosa, ahora escucharte decirle, saber que en el Zócalo como círculo han podido hacer 4 días seguidos de diálogos con la gente, 4 o 5, ¿cuánto fueron? 5 días seguidos de diálogo con la gente en el centro, podríamos decir, de la única feria del libro que en esta ciudad es gratuita y popular, y tener ahí la posibilidad de llevar esto también allá, pues a mí la verdad me parece muy, muy importante. Desde el movimiento feminista, además, también tenemos esta experiencia. Bueno, aquí hay por lo menos 3 compañeras del movimiento. Tenemos esta experiencia
constante de momentos en que debemos de estar muy arriba, ¿no? Hace 4 días hicimos una concentración que se transformó en marcha, que se transformó en happening, que se transformó desde Argentina hasta México. Es decir, una concentración en diversos puntos del continente que hicieron que este continente se manifestara en contra de la violencia de las mujeres y en contra de los feminicidios, todo junto, un continente en movimiento. A las 11 de la mañana en la Victoria Alada, que no es un ángel, tiene tetas. Es la Victoria Alada. No nos pueden quitar los símbolos a las mujeres a este nivel, ¿no? Entonces nos concentramos en la Victoria Alada. En la tarde a las 5 en la Plaza de la Revolución se tomó el centro de la ciudad, se encontraron formas, digamos, un poco futbolísticamente, ya sé que el próximo sábado hablarán de fútbol, un poco futbolísticamente de driblar la policía, porque ahora cualquier manifestación vaya, nadie se entera de lo que estamos pidiendo. ¿Sí? Tenemos una policía preciosa que dice defendernos, ¿no? ¿Y qué hace? Que nadie se entere de lo que estamos diciendo. Entonces, cualquier medio de comunicación tiene más posibilidad de informar o desinformar, porque muchas veces desinforman acerca de lo que estamos diciendo, haciendo, reclamando y todo, que el vecino de la calle, la persona que debería ser la primera en interesarse de persona a persona, exactamente como estamos aquí, de qué estamos diciendo. Entonces, el otro día las feministas aprendimos a dar pases muy rápidos y a driblar la policía y que se nos ponía enfrente de nuevo y nosotras, ¡bum!, de nuevo enfrente, y esto hizo que nos desplazáramos sobre un campo siempre más amplio hasta que realmente nos supieron qué hacer con nosotras, porque hablábamos con las vecinas, porque estábamos aquí, porque nos metíamos entre los autos, entonces llegaban nuevamente a decirnos, con cuidado, la pueden atropellar. Y sí hubo alguien que nos echó el coche, eso es cierto. Pero también es cierto que a fuerza de protegernos, nos están quitando la palabra. Y esto es una práctica muy importante y que se remite mucho a lo que estaba diciendo Antonio, de quitarnos la posibilidad de confiar. Tenemos, por un lado, una verdadera situación de emergencia como mujeres, nos están matando. Los feminicidios han subido en un 400% en los últimos 10 años. No es solo que las mujeres hemos empezado a denunciar con mucha más fuerza. Esto es cierto, quizás en el caso de las violaciones y en el caso del acoso, el acoso siempre existió y simplemente que ahora las mujeres lo denunciamos. Hemos descubierto que no es nada natural que alguien no se requiera atenciones especiales para hacer aquello por el cual estamos preparadas, por ejemplo, en el trabajo. No es nada normal, no es nada natural y vamos y lo denunciamos. Esto es muy importante porque ahí sí podemos decir eso. Pero el asesinato es un delito que se persigue de oficio. No se necesita una demanda para investigar el asesinato. Entonces, los asesinatos de mujeres han subido en un 400% y tienen mucho que ver con políticas de no prevención, pero tampoco política de no atención al fenómeno. Solo el 1% en México, en otros países un poco más, pero siempre una parte muy pequeña de estos delitos son investigados hasta encarcelar a quien los comete. Entonces, muy fuerte el enojo feminista en contra de esta situación.
esta invisibilización de lo que nos sucede, además, hace que gastemos más dinero. Y entonces que este miedo y que esta violencia redunde en favor del gran capital que nos explota a todas. ¿Y qué hace el gran capital para explotarnos? Miren, acabo de ir a dar unos talleres de arte feminista exactamente en el estado de Tamaulipas, probablemente uno de los estados más violentos de este país. Un estado donde se sabe perfectamente que no se puede circular después de que el sol se baja, donde la policía y el ejército patrullan las carretera y donde militares y policías están tan nerviosos que se convierten en parte del problema en lugar de ser parte de la solución. Entonces se sabe que si un auto llega corriendo son capaces de disparar sobre una familia porque se pusieron nerviosos. Entonces la gente en Tamaulipas realmente tiene mucho miedo. ¿Y qué ha sucedido con todo este miedo? Ha sucedido que nadie sale a la calle. Pero para protestar necesitamos estar en la calle. Para poder decir que nosotras dos no estamos de acuerdo con algo, debemos podernos encontrar. Y resulta que el lugar de la comunidad para encontrarnos son las plazas y las calles. Si nos crean una situación por la cual vamos a tener miedo de reunirnos en la calle, porque no vaya a ser que si nos ven en más de tanto nos confundan con no sé qué o no sé cuánto, en ese momento nos va a ser imposible una acción política, una construcción colectiva de la demanda que nace de saber qué nos pasa a cada una de nosotras. Y finalmente, si no podemos protestar, el capital va a hacer de las suyas de manera completamente incuestionada. Va a poder hacer lo que quiere, va a poder poner tubos para hacer, qué sé yo, cualquier cosa. No es casual que en Tamaulipas, por ejemplo, estén todas las perforaciones del gas YEL, que es este gas que se saca a través de la fracturación de la costra terrestre, que es una barbaridad que ha sido prohibida por la mayoría de los países europeos y que aquí pasa sin que nadie diga nada, porque todo el mundo tiene miedo de estar en la calle y todo el mundo tiene de estar miedo en la calle porque en una cosa muy rara de contubernio, desde las formas diversas de delincuencia hasta los órganos de represión de Estado, están ahí reprimiendo a la gente. Pueblos enteros donde han habido centenares de muertos, ¿no? Bueno, la cosa es que mientras estaba en Tamaulipas y me contaban todas estas cosas y podía darme cuenta de que la gente no hace 2 pasos a pie en la calle, de que tienen caminadoras en su casa, que a mí siempre me pareció la cosa más inútil del mundo, etcétera, 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 se han proliferado, fíjense, los aviones taxi. Entonces, para ir de un lugar a otro, donde antes iba con mi camioncito de segunda, me costaba 60 pesos, ahora voy con un avión que hace servicio de taxi y cuesta 2,000. Entonces, ¿quién tiene derecho a moverse en ese territorio? ¿Quién tiene plata? ¿No? ¿Quién se compró el avioncito X para hacer ya son otra forma de invertir el dinero de los que siempre tienen dinero, ¿no? Porque no se crean, si ahora nos ponen a ser explotado por Uber, que dice que somos su socio, ¿no? Imagínense. Y debemos de tener un coche nuevo que cuesta por lo menos 140,000 pesos. Sí saben todas las reglas de Uber. No es que cualquiera puede ir. Debes endeudarte para ser socio de alguien que te explota. Entonces imagínense en cuánto te endeudas
para convertirte en un Uber de aviones. Y sin embargo, la gente ya no se atreve a viajar. Otra gente que viaja, por ejemplo, es la gente que tiene visa para entrar a Estados Unidos. Entonces tú cruzas la frontera, corres del lado estadounidense, vuelves a entrar en México, ya no haces carreteras mexicanas. ¿Sí? Entonces nuevamente esta cosa, estás segura si tienes muchísimo dinero y lo gastas. Entonces, y con tu dinero engordas al gran capital, o si tienes estos privilegios que no deberían existir, todos los privilegios deberían de desaparecer. Donde hay un privilegio, hay un derecho negado. Eso es algo que yo vengo diciendo desde hace 20 años. Ahí donde alguien tiene un privilegio, hay alguien al que se les está negando un derecho. Y eso las mujeres lo sabemos muy bien. Si hay privilegios para los hombres es porque nosotras no tenemos ese derecho. Por ejemplo, el derecho a caminar tranquilas por la calle, ¿no? Entonces, súper fuerte eso, porque estar en la calle es un acto político, es un acto estético, es un acto... esto es un acto de ser yo una consentida. Él sabe que me gusta el café. Y es un acto estético. Yo hoy quisiera hablarle de estética feminista. He venido aquí, en estos 10 años, he tenido la suerte de venir aquí a compartir un poco los resultados de 2 largas investigaciones anteriores que he hecho. Yo, por un lado, obviamente soy una narradora, una novelista. Ahora estoy escribiendo sobre las y los bicicleteros de la Ciudad de México, con todos sus dobles sentidos. Entonces, que vivas las bicicletas y esto, pero esta es parte como de esta cuestión constante de recreación que hace parte de mi vida. Yo soy una escritora. Entonces soy una escritora también cuando escribo filosofía, porque la filosofía la conocemos a través de esta cosa que mi amigo Jorge Cocompech, que en este momento está siendo festejado en Nueva York, es el mejor poeta en lengua maya yucateca. Él es de Calquini, Campeche. Entonces, Jorge, hasta allá, qué bueno que la poesía maya se escuche. Bueno, Jorge y mi amigo Elicura Chihuelaf, que en cambio está en el extremo sur, porque está en el lago Colico, allá en Chile, y que es mapuche él, me decían, la literatura no es literatura, es oralitura. Va de la palabra hablada a la palabra escrita, y de la palabra escrita a la palabra hablada nuevamente. Y en este ir y venir se transforma, pero también forma comunidad. Entonces, aquí, ¿dónde está nuestro amigo cantante que me venía cantando? Javier se llama, ¿verdad? Bueno, se fue al baño. Perfecto. Todos los seres humanos tenemos necesidades fisiológicas. También los hombres son humanos a pesar de que no parezca. ¿No? Sí son humanos. Yo le reconozco su derecho a la humanidad. Lo que quiero decir es, él, por ejemplo, me estaba tatareando sus canciones que viene obviamente cantando desde hace 40 años, porque cuanto mayores seamos, tanto más tiempo tenemos en la vida. Entonces tenemos más recuerdos, tenemos más cosas, hemos hecho más cosas que podemos llevar y traer a la comunidad y dialogarlas. Entonces, con Jorge y con Elicura empezamos a, bueno, como ellos además vienen de 2 lenguas, ¿no? Porque escriben uno en mapudungún y hace segundas versiones en castellano, y el otro en maya yucateco, y hace una segunda versión de su poesía en español. Entonces, bastante interesante
que nos hablábamos de la traducción del lenguaje escrito al lenguaje oral, y de repente decidimos hacerlo fluir y descubrimos que todas y todos en algún momento hemos tenido un acercamiento a una narración, hemos transformado un mito, hemos escrito o contado la historia de nuestra abuelita porque nos parecía fantástica, y todas y todos hemos olvidado. Y yo empecé, entonces, con ellos dos, hablando de oralitura, empecé a rescatar testimonios orales de participación histórica y no tanto compararlo, sino unirlo a lo que había encontrado en archivo, ¿no? Folletos, pequeños trípticos en el que las mujeres escribían, después libros. Y así la primera vez le vine a contar sobre esta larga historia del feminismo latinoamericano que empezó realmente a escribir desde antes de la independencia, pero que ha tenido varios momentos. Quizás los que más conocemos son los de finales del siglo XIX, por 1880, 1890, cuando las mujeres, primero de la burguesía y después las mujeres obreras, empezaron a hacer sus propias revistas, ¿no? Revistas anarquistas, revistas de la burguesía, revistas que decían, si las mujeres somos moralmente mejores que los hombres porque, por ejemplo, no matamos, no hacemos la guerra y todo. Fue toda una discusión muy fuerte y estas mujeres empezaron a exigir derechos uno tras otro. El primer derecho que exigieron fue el derecho a la educación. Y el derecho a la educación, porque las mujeres hemos siempre trabajado. Que le digan que las mujeres no trabajamos es una gran mentira. Las mujeres hemos trabajado siempre, pero no hemos trabajado en las mismas condiciones que los hombres, en cuanto por ley no se nos permitía la especialización y la preparación. Es decir, hemos siempre trabajado dentro de los espacios de casa cuyo aprendizaje no es reconocido como conocimiento. Quiero saber, yo tenía un papá que no sabía hacerse el café. ¿Cuántos de ustedes saben preparar café? Mira, el señor no levantó la mano. ¿No sabe preparar café o sí? Muy bien. Entonces, tú no sabes preparar café. Si quieres un café, le debes pedir a alguien que te lo haga. ¿Es cierto o no es cierto? Eso te hace dependiente de quién sabe hacer café. A lo mejor el café no te gusta, por eso no aprendiste a hacerlo. ¿Te gusta o no te gusta? Entonces, tu dependencia es real. Hay alguien que te debe de hacer el café. Puede ser el señor del bar, del café. Bajas y le pides un café. Entonces, se lo pagas y hasta le das las gracias, ¿no? O puede ser tu mamá, tu esposa, tu hija, tu hermana. Y a ella ni se lo pagas ni le das las gracias. Es su trabajo natural hacerte el café. Entonces, repito, las mujeres hemos trabajado siempre. Simplemente que el trabajo que hacemos no se veía y no era retribuido. Así el capital se ahorraba el 50% del trabajo mundial. ¿Sí? Tu trabajo paga el mío. Resulta que el capital se está ahorrando el 50% de la reposición de vida necesaria, ¿sí? Entonces, esto es una parte muy importante. La otra cosa es que literalmente a las mujeres, por motivo de lo más diversos, todos ellos ideológicos y todos ellos económicos, se nos prohibía entrar a determinadas escuelas, si no es que a todas. Sabemos que eso ha sucedido por leyes sucesivas que nos quitaron a lo largo de 800 años el derecho al estudio.
Por el año 1000, obviamente había muy poca gente que podía acceder a estudios formales, pero por el año 1000 accedían a estudios formales un igual número de hombres y de mujeres. ¿Sí? 300 años después accedía ya un 60% de hombres por 40% de mujeres. Y a finales del siglo XIX, las mujeres se tuvieron que organizar para poder entrar a la escuela. Claro que en México tuvimos grandes apoyos porque este señor era liberal. Este señor, ¿sí? Era liberal y de buen liberal no le creía a la iglesia. Cosa que me encanta. Debemos volver a no creerle a la iglesia, ¿sí? Porque la iglesia nos mente sistemáticamente, ¿sí? Nos dice que hay familias naturales. Nada es más innatural que la familia, ¿sí? Sobre todo la familia de mamá, papá, hijitos, no existe en la naturaleza. Pero dicen que es natural. Y entonces nos hacen marcha contra la gente que se quiere, que quiere vivir juntas, ¿no? Y yo como tía he tenido durante mucho tiempo a mis sobrinos viviendo conmigo. Y los quiero, los adoro. Y después una de mis sobrinas se llevó a su mejor amiga porque estaba muy feliz en su casa y pasamos una época muy divertida, casi 3 años viviendo juntos. En otra ocasión mi hija tenía 3 años y uno de sus amiguitos tuvo un problema muy grande, su familia me lo dejaron durante 1 año y medio. Fuimos familias, o fuimos más bien hordas o grupos de convivencia muy felices, muy naturales, basados sobre qué. Hoy me toca a mí hacerme cargo de tu hijo, mañana yo me quiero ir de farra y tú me cuidas a la mía. ¿Sí o no? Es así la vida, ¿verdad? Bueno, gracias a don Benito Juárez, en México hubo escuelas de mujeres y normales de mujeres mucho antes que en la mayoría de los otros países latinoamericanos. Pero don Benito no dejaba de ser hombre, ¿verdad? Y por lo tanto pensó que donde debíamos entrar en la primaria, en la secundaria, en la normal, pero no en la escuela de arte. Porque en la escuela de arte íbamos a ver hombres desnudos. ¿Y qué íbamos a hacer si veíamos hombres desnudos? Íbamos a perder nuestra moral. Como si la moral tuviera que ver con que alguien ande vestido o desnudo. ¿Verdad que no? La moral es otra cosa, es no traicionar a un amigo, por ejemplo. Que cuando alguien confía en ti, tú le apechugues a esa confianza. Eso es moral. Bueno, yo me considero una persona moral, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, me voy a la playa y me quito el bikini, si puedo, porque el sol es muy rico. En fin, las escuelas de arte fueron un coto masculino, porque a final de cuentas, y esto es muy importante, así como las mujeres trabajamos siempre, pero no se nos veía, entonces había que pedir el derecho a estudiar para poder hacer trabajos que tenían una especialización para poder ser vista, y después de eso tuvimos que pelear a igual trabajo, igual salario, porque las cosas que no hemos logrado todavía, no se crean, ¿no? Seguimos ganando dependiendo de qué tan alto es el puesto que tenemos, entre un 23 y un 40% menos que los hombres. Estamos siempre iguales frente a la ley, y la ley se escabulle a través de la falta de justicia. Las mujeres estamos muy hartas de tener leyes sin justicia, de tener leyes para una vida libre de violencia cuando matan un número indeterminado de mujeres, entre 11 y 100 al día. O sea, no es poca cosa.
en este país, cuando la violencia en el asesinato crece y crece y se convierte en verdadera tortura, ¿sí? Entonces, tener una ley y no tener acceso a la justicia es completamente inútil, pero el sistema neoliberal nos ha llevado a pelear por tener cada vez más normas, pero cada vez menos justicia. Deberíamos empezar a repensar qué es la represión. La mayoría de las veces la represión es legal, pero es injusta. Y esto podrían pensarlo hasta los hombres. Eso es muy importante. Nosotras lo sabemos, se lo estamos diciendo a todas y todos. Es una información, señores hombres, que le viene del feminismo. Piensen qué es la represión y verán que ahora pueden haber asesinatos que no se investigan en todo el país, pero que si vas ahí y pones una pinta que dice acá, muerte al capital, vienen y te hacen una multa de 3,000 pesos, te llevan a la delegación, te arrestan 48 horas. Porque ustedes atentaron contra la propiedad privada. ¿Sí? Y ese muro es privado. Las compañeras y compañeros que hacen un plantón no permitido, hoy los arrestan por secuestro, porque han creado una situación por la cual la represión siempre es legal, pero no es justa. Hoy en la mañana estaba viendo un video espantoso, de verdad espantoso, sobre cómo ayer en Filipinas fue reprimida una manifestación del pueblo filipino que se estaba manifestando en contra de la presencia de los navíos estadounidenses en los puertos filipinos. Era horrible, la policía le tiraba los coches, pasaba con los camiones encima de ellos. Yo decía, y eso es legal, porque es la policía. Y tiene entonces la posibilidad de reprimir, porque los que están poniendo en riesgo la estabilidad en la nación son la gente pacífica que se manifiesta. ¿Entienden cómo debemos empezar a mirar toda la serie de otras cosas? Bueno, por 1890 las mujeres en México, no en toda América Latina y sobre todo no en todo el mundo, podían estudiar primaria, secundaria y podían entrar a la escuela normal, entonces podían ser maestras. Hay ciertas cosas que siempre se nos olvidan de nuestra historia, porque los historiadores machos hacen de todo para que no lo recordemos. Por ejemplo, se olvida que esa gran preparación de las mujeres mexicanas permitió que México fuera el primer país del mundo donde hubiera una campaña de alfabetización. En 1917, por todo México, hombres y mujeres, jovencitas y jovencitos, de alguna manera se salieron de la familia patriarcal, se subieron a la sierra y le enseñaron a leer y escribir a la gente con la cual entraban en comunicación. Esto se ha repetido en diversas revoluciones latinoamericanas. Sabemos de la importancia, por ejemplo, de las campañas de alfabetización en Cuba y en Nicaragua, y hoy en Bolivia. Hoy Bolivia es un país prácticamente sin analfabetismo, gracias a una campaña de alfabetización, pero la primera del mundo se hizo aquí. Y se hizo aquí porque ese señor pensaba que nosotras tan tontas no éramos. ¿Por qué? Porque era zapoteco y no un mestizo católico. Era un zapoteco, y en su cultura las mujeres y los hombres tienen igual derecho a ser considerados. Sí, es decir, no hay un solo sistema de género, hay muchos sistemas de géneros. Y algunos son más justos que otros. El zapoteco es infinitamente más justo que el criollo, por ejemplo. Entonces, ese señor llevó una tradición zapoteca a la complejidad de esta nación y reconoció que las mujeres y los hombres tenemos el mismo derecho a ser educados,
¿Qué tal, cuántas cosas se mezclan en la capacidad de exigir el derecho de las mujeres a estar en el mundo en una condición de reconocimiento de algo que es obvio y que no vemos solo porque se nos enseña a no verlo. El 50% de la humanidad, digamos el 45% de la humanidad, somos mujeres. Los hombres son un 43-44%. Y hay como entre un 11 y un 12% de personas intersexuales o transexuales. ¿Es posible que podamos hablar de la humanidad e imaginarla masculina? ¿Han ido a los museos de antropología? En los museos de antropología se abre una cosa muy lineal, ¿no?, que te dice de cómo es la evolución. Entonces son todos señores con una patita así, porque que no se vea aquello, ¿verdad? Entonces todos están así, entonces uno es más bonito, después y finalmente hay uno alto, erguido, rubio por general, que son el 4% del mundo, pero son los más representados. Yo siempre, cuando llego con mis alumnas y alumnos, sobre todo los chiquititos de primaria, le digo, eso es falso. ¿Por qué? Entonces, todos mis alumnos lo saben, porque esos no se hubieran reproducido. ¿Sí? Si el mundo fuera un hombre más mono, uno menos mono, uno y uno altote así, no existiría. No solo no es cierta la representación, así como no es cierto que el ángel de la independencia es un ángel, es una victoria alada, ¿sí? Así no es cierto que la humanidad se reprodujo por machos, así de fácil. No es cierto que lo único que hizo el desarrollo de la humanidad haya sido la guerra. Primero que todo, la humanidad no se hizo la guerra por mucho más tiempo de que se la ha hecho. La humanidad tiene más de 300.000 años y la guerra tiene 5.000. Eso es otra cosa que no se dice nunca y que se descubre analizando las obras de arte. Todo aquello que es obra de arte en arqueología más antigua de hace 5.000 años no muestra la guerra. Todas las ciudades que fueron abandonadas antes de hace 5.000 años, en sus cementerios no tienen huesos rotos, cabezas desfondadas, fémures quebrados. ¿Por qué? Porque no se hacían la guerra. Todas las ciudades de hace más de 5.000 años no acabaron quemadas. ¿Por qué? Porque una práctica de casi todos los pueblos que derrotan una ciudad es incendiarla. Pero si no haces la guerra, no la incendias. Claro, ustedes me dirán, también hay incendios naturales. Sí, 1 de cada 30. La mayoría absoluta de los incendios son provocados. Todavía hoy en día, también en los bosques de Michoacán, son los señores que quieren sembrar aguacates los que queman el bosque natural, no se crean. Entonces, por 1890 las mujeres dicen, bueno, queremos volver a hacer cualquier tipo de trabajo y también volvemos a representar la realidad desde nuestro sentir y nuestros ojos. Cada vez más el mundo capitalista ha hecho que el arte sea algo individual. En realidad no es así en todas las culturas. La figura de el pintor, el escultor, es una figura renacentista de una parte del mundo que después coloniza ideológicamente el resto del mundo. El arte ha sido mucho más colectivo que individual.
no solo el arte popular, que necesitaríamos ponernos de acuerdo sobre qué significa, porque generalmente más que arte popular significa el arte hecho por las personas más pobres y con una educación informal y no formal, sino que también el arte culto, al que de alguna manera podemos encontrar en las catedrales góticas, que podemos encontrar en los maravillosos murales de Bonampak, que podemos encontrar en las esculturas de Tula, que podemos encontrar en casi todo el mundo. Por ejemplo, los palacios imperiales chinos eran básicamente expresiones colectivas y no individuales. Y en estas expresiones colectivas participaron muchísimas mujeres. Sabemos que había arquitecta entre las constructoras de las catedrales góticas. Sabemos perfectamente que en las construcciones de ciudades más antiguas, por ejemplo de Cataluyuk, de la misma Ur, había arquitectas, pintoras, mujeres que sabían hacer ese revoque rojo, que se sabe que, por ejemplo, Teotihuacán estaba toda revocada con unas mezclas de la cual quedan apenas unos restos de tinte rojo, y el rojo se hacía con la grana cochinilla, que en América era muy común. Entonces, después de 500 años de presencia de un arte de corte capitalista, profundamente individualista, centrado en la figura del artista hombre blanco, educado en una escuela que gana dinero por hacer lo que hace y que gana dinero, cuanto más importante es, las mujeres dijeron, no, queremos entrar en la escuela. Tenemos mujeres que logran individualmente y por cuestiones especiales entrar a la academia en México, pero que la academia se resiste hasta que Germán Gedovius, que después fundará la Escuela de la Esmeralda, decide dar clases particulares a las mujeres, tengan o no tengan dinero. Entonces, claro, llegan muchísimas mujeres de la alta burguesía mexicana, pero entre ellas se cuelan también aquellas mujeres que después entrarán a hacer parte de los talleres de gráfica popular, de la Escuela Revolucionaria de Dibujo. En este país había en cualquier calle, en cualquier plaza, la posibilidad de aprender a dibujar, a hacer grabado. Era popular, masiva. La revolución fue también una revolución llevada adelante por las y los artistas. En México se dio una importancia tan grande al grabado que cuando se fundó la ONU, el grabado contra la guerra, ¿no? Es decir, esta imagen que debía de dar la ONU del por qué era necesario construir la paz, es una imagen de Andrea Gómez, una grabadora mexicana que era la nieta de Ana Belén Gutiérrez de Mendoza, que aquí no veo, pero que es la tipa que peleaba con el tipo de allá al fondo, el señor Flores Magón, y le ganaba en las pláticas. La fundadora de Vesper, del periódico Vesper. Habría que poner aquí a Ana Belén Gutiérrez de Mendoza, que en 1926 escribe un libro tan importante como La República Femenina. Que es un libro que se adelanta 50 años a toda la línea de el feminismo de la diferencia sexual francés e italiano. Andrea Gómez hace una revolución estética en 1946 cuando muestra la guerra.
Entonces hasta ese momento la guerra eran señores cayéndose heridos, otros disparando, otros más asaltando una ametralladora. Y Andrea muestra a una madre erguida con un niño de la mano, una niña en brazo, caminando sobre una tierra devastada, donde todo es humeante, donde el campo no está arado, donde se muere de hambre. Esta transformación de qué significa la guerra y de por qué no necesitamos hacerla, además ecológicamente lo peor que hay es una guerra. Es decir, ¿cuántas de nosotras ahorramos el agua a la hora de lavarnos los dientes en la mañana? Tomamos nuestro vasito, yo también, sí. Bueno, cuidamos el agua, un 40% de lo que estamos aquí, sería bueno que lo hiciéramos en un 100%. Sin embargo, nosotros, ¿no?, que hemos tomado conciencia de que si prendemos el horno en la casa, metemos toda la comida al horno para no gastar más gas, porque el gas calienta la tierra, las que no tiramos el agua dejando la llave abierta a lavarnos los dientes, si nos metemos en un vasito y nos lavamos los dientes así, los que tomamos el metro en lugar de tomar un auto, ¿no? Nosotros de repente nos sentimos muy frustrados porque cada vez que en Siria se tira una bomba, todo nuestro esfuerzo se va al caño, ¿sí? Una bomba tirada equivale al despegue de 100 aviones. Una. Y tiran cientos. Pero la guerra es el gran negocio. Y es un gran negocio que sirve al capital para salir de sus crisis, pero sabe muy bien que el capital no puede vivir sin crisis, porque la propia producción produce la crisis. ¿Sí? Entonces, pues hacemos más guerras, más guerra, más guerra. Estamos en un punto sin retorno en términos de la capacidad mundial de soportar el desgaste ecológico. Y las primeras que se dieron cuenta de esto fueron artistas, mujeres, que mostraron que la guerra no tiene nada de heroico, nada. La guerra solo sirve para que todas y todos vivamos peor. A miles de kilómetros de donde se está realizando una guerra, nosotras aquí vivimos peor porque en Siria hay una guerra en este momento. Por lo tanto, la gran tradición pacifista de los feminismos se mostraba a través del arte y demostraba que las mujeres eran capaces de interpretar el mundo de todas y todos con mucha más claridad y capacidad que ese grupito de violentos que eran representados, qué sé yo, por Manteña, o por estos artistas muy importantes. Bueno, cuando yo descubro la obra de Andrea Gómez, me encuentro que Andrea Gómez era súper reconocida en la ONU, era conocida en el mundo. Si se hablaba de una artista contra la guerra, en el mundo se hablaba de ella, pero en México nadie recordaba quién era Andrea Gómez. Y mira, Andrea Gómez murió hace 6 años, murió bien viejita. O sea, es alguien que hubiéramos podido encontrar en nuestras calles. La mayoría de nosotras aquí habíamos nacido cuando Andrea Gómez murió. Entonces, me pongo a buscar y descubro que en México hay una enorme eclosión, una verdadera generación de pintora en los años
30 y 40. La primera pintora mexicana que tiene una exposición individual la tiene en 1929. Y es obviamente una grande, la mejor pintora mexicana de su época es María Izquierdo, y María Izquierdo es la primera que expone fuera del país y tiene un enorme reconocimiento. Bueno, María Izquierdo en 1938 sufre una de las agresiones peores por parte de dos colegas, dos pintores, hombres obviamente, súper ricos, súper reconocidos, a los cuales la fama de María no le hubiera hecho ni esto. Bueno, pero el señor Rivera, el horrendo sapo, y el señor Siqueiros, cuando a María le encargan el mural de la fachada del Palacio de Gobierno de la Ciudad de México, un mural enorme de 470 metros cuadrados que debía de tomar la puerta de entrada y toda la escalera interna, ellos se vuelven locos y empiezan a hacer una campaña para prohibirle de alguna manera o asustarle a Rojo Gómez para que le rescindiera el contrato que había firmado con María Izquierdo. Miren, metieron de por medio hasta la SEP, hasta que la SEP le impuso a Rojo Gómez retirarle el contrato a María Izquierdo. Lo lograron. El primer mural pintado por una mujer será el de Aurora Reyes, y todas y todos pueden ir a verlo porque es público, está en la plaza de Coyoacán. Entonces, ¿por qué Rivera y Siqueiros, que además eran súper enemigos? Porque uno había sido Trotski, el otro había intentado matar a Trotski, el otro era un estalinista espantoso. Entonces, ¿por qué estas dos personas se pueden poner de acuerdo si políticamente estaban tan enfrentados? Se pueden poner de acuerdo porque son dos machos de mierda. ¿Sí? O sea, dicho claramente, sin medias tintas, se ponen de acuerdo por machismo. Entonces tenemos una María Izquierdo reconocida que expone de un lado y el otro del Atlántico, que se va a Estados Unidos, que vive de su arte, que tiene una casa en el centro, ahí en la Merced, donde hospeda a todas las artistas mujeres mexicanas cuando se pelean con sus maridos, que eran bien violentos a pesar de que eran muy cultos y de izquierda, y también reconocidos y hablaban bien del deporte, de la educación, ¿sí? Entonces, María Izquierdo, por ejemplo, se lleva a su casa a Lola Álvarez Bravo, la primera gran fotógrafa mexicana, digamos que la seguidora en estilo y cosa de Tina Modotti. Tina muere joven, sí. Pero Tina muere joven después de una obra. La cosa que es muy interesante de todo esto es que María Izquierdo, que se llevaba a casa a las amigas, que tenía una casa que se pagaba sola, por lo tanto no le debía pedir permiso a nadie, etcétera, etcétera, sí se une con un montón de otras pintoras y pintores, entre ellos sus dos espantosos detractores, y fundan juntos el Salón de la Plástica Mexicana. El Salón de la Plástica Mexicana durante 20 años fue realmente en México, sigue vivo, es menos importante, pero durante 20 años fue verdaderamente el lugar donde se fraguaba la calidad de la obra de alguien. Y hay que reconocer también algo, el arte en México tiene un lugar en la formación de la nación
mucho mayor que en cualquier otro país de América Latina. Quizás solo en Brasil, como en México, ha habido una identificación tan grande de los gobiernos nacionalistas, de la población nacional y de sus artistas en la construcción del ser nacional. De hecho, la cultura brasileña se reconoce como una cultura de lo que llamaron la antropofagia, es decir, el poder comerme el saber humano de todo el mundo y devolverlo y construirlo aquí en el espacio concreto. Eso es una figura de un poeta y de varios artistas, de Andrade y todos los artistas que estuvieron a su alrededor. Bueno, en México también hay una identificación enorme de la nación con sus artistas, porque los artistas intentaron durante 40 años interpretarse y devolverse una imagen positiva en cuanto pueblo. Sí fueron artistas populares. Mariana Jampolsky sí fue una grabadora y después una fotógrafa popular. Así Celia Calderón, así, ¿cómo le puedo decir? El 30% de la escuela del Salón de la Plástica Mexicana. Hace 6 semanas estaba en Querétaro y estaba con una amiga y decidimos ir a ver el museo regional, que está en uno de los lugares más bellos de la colonialidad mexicana, que es el ex convento de los agustinos de la ciudad de Querétaro. Entonces entramos y bueno, pues entras a ese patio y te quedas completamente anonadada, ¿no? Bellísimo, con unas esculturas, con unas cosas así. Y detrás está todo el acervo del museo. Entonces le digo al señor del museo, y el acervo, y el señor me dijo, ay, mire, ya que le gusta tanto, vayan a ver el palacio. El acervo es muy malo, es muy pobre. Pero bueno, nosotros decidimos entrar igualmente. Y oh sorpresa, esto hace 6 semanas, no le estoy diciendo de hace 100 años. La primera cosa que vemos es una Celia Calderón. ¡Wow! Después hay una serie grabada de Mariana Jampolsky. Después nos encontramos ahí con... pues nos encontramos realmente con grabados y pinturas y dibujo en acuarela de por lo menos 15 mujeres. Fanny Rabel, Celia Calderón, ya la dije, nos encontramos con un María Izquierdo. Entonces de repente con mi amiga dijimos, ¿y por qué nos dijo que el acervo es muy malo? Porque es un acervo femenino, ¿sí? O sea, esta inmediata percepción de que lo que hacen las mujeres es secundario. Bueno, yo aquí lo quiero terminar porque me gustaría muchísimo que cada una y cada uno de ustedes me hablara de su pintora, su escultora favorita. Si alguna o alguno de ustedes saben que en la Ruta de la Amistad 1968 México fue representado por una escultora, Ángeles Cabrera. Si ustedes saben de algo del arte de las mujeres. Pero no quiero decir eso. Toda la reflexión que venimos haciendo en colectivo, y es gratuito, y vengan hasta noviembre, estamos de las 11 a las 2 de la mañana en Casa Vladi, estamos trabajando cuestiones de estética feminista. Todo esto nos viene de decir, ¿por qué? Porque en menos de una generación, nosotras y nosotros, como conocedores de arte, como nacionalistas, como lo que sea, nos olvidamos de la presencia de las mujeres. El Salón de la Plástica de Mujeres fue hecho por
un 30% de la plástica mexicana fue hecho por un 30% de mujeres. Su primera exposición, la primera exposición del Salón de la Plástica Mexicana, reunió a 49 artistas mujeres. La primera. El cuadro que representó a México durante más de 50 años y que estaba en la entrada del MAM, del Museo de Arte Moderno, es un cuadro de Olga Costa, de una mujer. Y sin embargo, cuando te dicen las mujeres, bueno, pues sí, ellas vienen un poco arrastrada por los hombres, no hay ninguna mujer que realmente tenga un mensaje importante en la década de los 50 y 60. ¿De verdad? La ruptura entre la escuela tradicional de pintura mexicana, de corte revolucionario, etcétera, se da en los años 60 y se da por dos pintores. Todo el mundo recuerda a Vladi. Entre otras cosas porque hizo el grandísimo mural que está en la Biblioteca Lerdo de Tejada. Vayan a verlo, se llama La Revolución y realmente vale la pena. Entonces todo el mundo recuerda a Vladi, yo también, y estoy convencida de que es cierto, que es uno de los dos artistas que ha hecho este corte que dará posibilidad a la generación de la ruptura después de existir. Pero todo el mundo olvida a Cordelia Urrueta. Cordelia Urrueta es una gran pintora tradicional, figurativa, que en 10 años cumple toda la transición entre lo figurativo y lo abstracto y enseña a la generación de la ruptura, de la cual la mejor era una mujer, la única que por supuesto de toda esa generación no tiene un museo. Todos los demás tienen un museo a su nombre, ella no. Sí, ¿entienden lo que quiero decir? Como el olvido de la participación de las mujeres es un olvido construido. No tiene nada ni de normal ni de natural. Es imposible, a menos que no estemos construidas, educadas, machacadas, pensar que el mundo es masculino. No llegan ni a la mitad. Claro, son una importante mayoría, yo no estoy diciendo que no existen, estoy diciendo que es una de las dos mayorías de los grupos de humanos que somos. Que no hay una sola cultura que puede hacerse solo desde los hombres, pero que una cultura puede darle visibilidad solo a una parte de la población, sí. Entonces tenemos una idea que la cultura es una cosa de hombres, en México por lo menos, blancos o mestizos muy blanquizados, ricos, porque si no, no hubieran entrado a la escuela. Entonces realmente de todo el arte que se produce en México, no vemos más que un 10, un 15% que está hecho por esta minoría absoluta de los hombres blancos o mestizos blanquizados que han pasado por las escuelas y que compiten en el mercado del arte. Porque si no compites en el mercado del arte, y ahí nuevamente la importancia del capitalismo para separarnos e invisibilizar una parte fundamental de la humanidad, no tendríamos esta exclusión. Entonces, en la década de los 70 y 80 en México, en América Latina, empezó un inmenso movimiento de arte feminista. No de mujeres artistas, sino un arte políticamente identificado, que es el arte que quiere darle visibilidad no solo a las mujeres, sino a lo que ellas piensan, sienten, interpretan y cómo se simbolizan en el mundo.
Entonces, me encantaría que vayan en estos días, por ejemplo, al Museo Carrillo en San Ángel, en el Carrillo Gil, en San Ángel, donde hay una retrospectiva de Carla Rippey. Ella se definió feminista desde un principio. Quisiera, bueno, esto lo acaban de levantar en el MUAC, hubo una retrospectiva de 40 años de arte feminista llevado a cabo por Mónica Mayer. Quisiera que en los museos donde vayan, no anoten cuántas pintoras, escultoras, grabadoras, videastas están y comparen numéricamente cuántas son con respecto a los hombres. Y esto se lo dejo como un ejercicio político en el arte, ¿sí? Porque si no están, es porque no le permitieron estar. ¿Sí? Y cuando vayan a ver el número de artículos que en un periódico pueden encontrar sobre la obra de arte de una mujer, se darán cuenta que no llega ni al 4%. 4%. Esa es invisibilización, es construcción de una pirámide de corte patriarcal, y es sobre la pirámide de corte patriarcal que se construye el capitalismo. El capitalismo se porta como el patriarcado, por eso es tan exitoso. A las mayorías se las excluye de visibilidad, de riqueza, reconocimiento, capacidad de hacer las cosas, se las reprime, se las mata. Y después se dicen estupideces como, ay sí, pero si no hubiera diferencia de clases no tendríamos, qué sé yo, Manhattan. Como si Manhattan fuera una forma normal, sana y buena de vida, ¿sí? O una belleza que todo deberíamos intentar reproducir en la arquitectura de nuestros países. ¿De verdad le gusta más Reforma como está ahora de que como estaba hace 20 años, las y los que la recuerdan? ¿De verdad? Entonces, ¿qué significa? Que debamos constantemente resimbolizarnos y convertir algo en bello según un modelo capitalista, que es siempre patriarcal y siempre racista, porque el racismo es capitalista y patriarcal. Entonces yo creo que todo esto es algo muy importante que podemos ver desde la reproducción de las mujeres. Y los dejo para que abramos el diálogo con una frase de un grupo de artistas feministas que no producían arte, sino que contravenían la exposición de arte de los museos, y se llamaban las Guerrillas Girls. Y como guerrilla en Estados Unidos suena como gorila, andaban gorila, guerrilla y gorila. Entonces ellas se metían una máscara de gorila en la cara y todas sus manifestaciones las hacían como Gorillas Girls, y que es una reivindicación del anonimato, por lo tanto, no de este personalismo capitalista e individualista masculino. Entonces, desde el anonimato ellas hacían acciones, intervenían los museos, y una de estas intervenciones fue cuando se hizo una retrospectiva del arte del siglo XIX y XX, y resulta que no había ni una sola mujer expuesta, ni una. Entonces ella intervinieron todo el museo vestidas como gorilas, escapándose, subiendo y haciendo cosas, con un cartel de una pintura de la maja desnuda con cara de gorila, ¿no?, que decía: para entrar al Metropolitan de Nueva York,
pregunta, ¿las mujeres deben de estar desnudas? Porque solo había representaciones de mujeres en cuanto eran los desnudos pintados por los hombres. Ellas no estaban. Entonces, bueno, les dejo con esta frase de las guerrillas girls. Si para entrar al Museo Metropolitano de Nueva York tenemos que desnudarnos. Bueno, gracias. Muy difícil, pero lo primero que te puedo decir es que tu maestra no es feminista. No lo es, en parte porque esta necesidad de involucrar a la defensa del privilegiado no es una reconstrucción de la igualdad. A mí una de las cosas que me parece más interesante de todas las preguntas, de todos los comentarios, muchas personas contestaron a las demás y están esperando una respuesta de mí cuando la respuesta ya se la han dado. Sin embargo, yo quisiera hacerles notar que llegamos a hablar de una expresión estética educativa en el presente y en una reivindicación de una resimbolización y todo, y hemos pasado por 250.000 años de historia, por todos los partidos políticos. Decimos que los seres humanos esencialmente no tenemos esencia, todos somos históricos, y después regresamos a la diferencia cromosómicas entre mujeres y hombres. Y quisiera recordar aquí entonces el 10% de intersexuales que también en ocasiones tienen diferencias cromosómicas tanto con las mujeres como con los hombres, que es un XXY, por ejemplo, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que en realidad sabemos muy poco relacionarnos desde un lugar que no es el lugar del privilegio masculino. No sabemos hacerlo, queremos hacerlo. El compañero habló muy fuerte del derecho a la no violencia, otro habló de cómo en el socialismo vamos a ser todos iguales, etcétera, etcétera, etcétera. Yo les digo, los feminismos como sistemas organizados políticamente y económicamente tienen 200 años de existir, y en 200 años los hombres y muchas mujeres se han negado sistemáticamente a estudiarlos y darle un voto de confianza a las mujeres feministas. Yo no soy generista, soy feminista. No creo que el humanismo serviría para nada para que las condiciones de las mujeres y la igualdad se hagan, porque el humanismo se sigue construyendo sobre la idea de que el ser humano es un hombre. Además es un hombre sin discapacidades, además es un hombre con poder, además es un hombre ni niño ni viejo, sino un adulto sano. Y entonces realmente el humanismo es una forma terrible de exclusión de las mayorías, de la mayoría primera, que son las mujeres, y después de una serie de otras, de los hombres negros, de los hombres indígenas, de los hombres con discapacidades, de todas, porque cuando vemos lo que es el sistema supuestamente humanista, es la presentación de un modelo al cual todas y todos nos deberíamos adecuar, y no, somos enormemente diferentes. Creo que no debemos de ninguna manera evitar estudiar la respuesta del Consejo Nacional Indígena y del Ejército Zapatista, porque es muy, muy interesante, es una devolución
al concepto, a la política, a la discusión política de la necesidad de repensar qué es la representación. ¿Sí? Lo que es más importante ahí es que la persona que se quisiera candidatear, la mujer que no es una persona decidida desde ninguna cúpula, es una persona que se escogería de un diálogo en asamblea tras asamblea, por lo tanto desde abajo, la persona que llegaría a ser la candidata, que es una mujer. Acuérdense que en el ejército zapatista todos los cargos son 50% y 50%, todos, ni uno es solo masculino, ni uno es solo femenino. Desde las educadoras, desde las decisiones económicas, desde las decisiones políticas, todo es 50% y 50%. Y esto es muy, muy importante porque en un principio se vivió como una imposición. Bueno, la verdad es que a veces para regresar a un funcionamiento en lo cual la gente es realmente representada, hay que forzar contra quien tiene el privilegio de la representación. Acuérdense que donde hay un privilegio hay un derecho negado. Entonces, si nosotros encontramos que la representación se hace entre personas especializadas en representar, en realidad no somos representados sino por una cúpula, sea quien llegue. Entonces, plantearnos que sea un debate desde abajo, cómo se va a escoger la persona, implica una transformación de la idea de clase política absoluta. Yo quisiera que lo viéramos más desde ahí. ¿Qué significa representar si la representancia es pactada entre todos, que mucho más que desde las mujeres? Y creo que es un gran recordatorio a la izquierda, sea cual sea, de que quien nos representa debe de ser alguien que sale de una decisión colectiva y no de una clase y de un grupo que ha secuestrado de alguna manera la figura del representante. Yo creo que estas cosas son muy fuertes. Todo lo demás entra en esto. Estamos hablando de estética feminista y salen los mitos primigenios. Ok, estamos hablando de estética feminista y sale la cultura patriarcal que obligó a nuestras madres a ser nuestras represoras y a formar a los hombres para ser unos violentos patriarcas. Pero nuestra madre tenía chance, acaso, de salirse, de no existir el movimiento feminista, de la obligación de repetir el sistema patriarcal. Si quien hablaba de su abuelita, si la hija de su abuelita no lavaba los platos los lavaba solo su abuelita, porque su marido, sus hijos, su hermano, su padre no la hubieran ayudado. ¿Sí? Pero tú eres un caso aparte, eras uno, tú y tus hermanos probablemente. ¿Sí? Ya en la mayoría de las casas donde voy, a menos que no sean de chavas y chavos muy jóvenes que viven en colectivo y donde no existe la figura de la pareja, que es una figura del secuestro de las personas, y si no piensan cuántas veces las personas en pareja dejan de participar socialmente. Ay, no, encuéntrate un marido que te mantenga. Estamos vueltas loca. Eso quiere decir, encuéntrate a alguien que te encierre en la casa y te haga creer que te mantiene cuando tú trabajas mucho más de lo que te da. Y esto solo si estamos en la calle, entre todas y todos, lo vamos a poder analizar. El trabajo es trabajo, compañeras y compañeros, y el trabajo doméstico es trabajo. Y puesto que es un trabajo indispensable, no se puede no hacer, es hora de que mujeres y hombres se pongan a hacerlo.
¿sí? Es decir, es urgente que se haga. No me vengan a decir que son feministas si no lavan por lo menos el 50% de los platos de su casa. No me vengan a decir que son feministas si no tienden su cama, si no barren su casa, no porque me ayudan, sino porque es su deber. A mí no me ayuda nadie. Yo hago mi parte y cualquier otra persona que vive conmigo hace su parte, sea hombre, mujer, transexual, joven o viejo. No sé cómo decirle, es increíble que de repente somos culpables de ser explotadas. Es como en el feminicidio. ¡Ay! La mataron, pero ¿cómo andaba vestida? ¿Qué tiene que ver eso? ¡Ay! Te robaban, pero llevabas dinero en el bolsillo. La culpa si te robaron era tuya. Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Sí? ¡Ay! Mira, te censuraron. Pero fíjate que tú andabas grabando. En el caso de feminicidio, de violación, que son delitos, es la víctima la que es culpable. ¿Sí? Como andaba vestida, porque estaba en la calle a las 10 de la noche. Y después nos preguntamos por qué hay menos mujeres que hombres en un acto público que se hace en la calle. Porque la calle todo el tiempo nos dicen que es el lugar de peligro, es donde no debemos estar. Sí, es totalmente contradictorio el mensaje que se lanza a las mujeres. ¡Ay, tenemos igualdad de oportunidades! ¿Cuáles? Vas a presentar tu currículum vitae y fíjate, durante 5 años no trabajaste. Claro, criaste 3 hijos, pero eso no es trabajo para quién, para tu empleador. Y entonces te va a poner en un lugar secundario frente al currículum de otro que a lo mejor es mucho menos capaz que tú y sin embargo no tiene ese huequito del haberse hecho cargo de la vida física y de la construcción de las relaciones emotivas fundamentales, la base de toda estética, que significa la tarea de crianza de personas. ¿Sí? Cada vez que vamos a ver al tío moribundo, a la abuelita que en su infancia nos dio, que en nuestra infancia nos dio todo, cada vez que vamos a ver a la prima que se rompió la pata y que no puede llevar a su hija a la escuela, entonces yo la voy a recoger y se la traigo, ahí estoy construyendo relaciones sociales básicas. Estoy construyendo sociedad y comunidad. Ah, no, esas son tareas de mujeres. Y es muy fuerte porque esto, si no lo vemos como izquierda, estamos reproduciendo un sistema de discriminación. Y no importa por quién votemos. Es súper importante. Si mi mamá me obligaba a lavar los platos a mí y no a mi hermano, es porque mi hermano hubiera ido a chillar con mi padre. Mi mamá quiere que yo sea marica. ¿Ah? Y si no, mi madre hubiera debido lavar sola todos los platos. Yo creo que es importantísimo darnos cuenta que en el arte tenemos sensibilidades que se construyen gracias a que una mujer nos enseñó a ver en otro ser humano una persona con necesidades, por eso le servía de comer. Una persona con dolores, por eso le decía, ve y acuéstate que tienes gripe. ¿Sí? Una persona que era capaz de tener duda, por eso a diferencia de nuestro padre, nunca nos dijo, deja de chillar, nos dejaba chillar a hombres y mujeres. Entre nuestro papá decía, pareces mujercita. Ojalá fuéramos todas mujercitas, ¿no? Entonces, ¿entienden? Es bien
bien interesante porque esto tiene que ver con subjetivación y tiene que ver con subjetivación política. Tiene que ver con ponerle fin a un sistema de privilegios. Y esto es la finalidad de la izquierda. No se puede descolonizar sin despatriarcalizar, dijeron las compañeras feministas bolivianas. Y tienen razón también en México. Necesitamos despatriarcalizarnos, mujeres y hombres, porque el patriarcado es un sistema. Y es un sistema que se casa muy bien con el sistema capitalista, porque es un sistema de discriminación como el capitalista. Entonces necesitamos ponerle fin en serio. Y creo que todas nuestras preguntas giran y todos nuestros comentarios que fueron bien importantes, ¿no? Todo lo que comentaron es súper importante. ¿Por qué hemos olvidado los mitos primigenios? Porque todo lo que tiene que ver con las mujeres ha sido ocultado. ¿Sí? Y hoy debemos hacer artes retomando a figuras clásicas o debemos producir nuestras figuras. Y las producimos también recordando, eso es ciertísimo, pero es lo que se hace hoy lo que debe de ser también valorado. Y eso tiene que ver con qué lugar tenemos en el arte, qué significa la denuncia de acoso. El acoso laboral, el acoso deportivo, el acoso escolar, ¿sí? Cada vez que una mujer se atreve a denunciar a un hombre por acoso, le cae encima todas sus compañeras y compañeros de trabajo de partido. Si te atreves a denunciar por acoso a un hombre de izquierda, lo mínimo que te van a decir es que eres una fascista. Y eso es terrible, porque nos impide construir una transformación. Y sí, necesitamos transformar este sistema, porque entre otras cosas es injusto en todas sus formas. Entonces, muchísimas gracias. Vayamos a ver a artistas y leamos a las feministas, no le creamos solo a una maestra, comparemos, hagámonos nuestras ideas. Hay trabajos bien importantes sobre esto. El feminicidio no es cualquier forma de ser asesinadas, ¿sí? El asesinato existe, las mujeres han sido asesinadas, pero desde hace 26 años estamos viendo un crescendo de las formas de violencia contra los cuerpos de las mujeres que es totalmente capitalista y responde a la industria de la imagen. ¿Sí? Las mujeres son asesinadas para hacer películas snuff. Y por otro lado, para poder aparecer en los periódicos y seguir vendiendo periódicos. Entre otras cosas, para tener miedo, para no salir, para no protestar. Las madres de Ciudad Juárez hace 23 años nos dijeron que las primeras iban a ser las mujeres y después se iban a ir sobre toda la sociedad si la sociedad no defendía a las mujeres. ¿Sabe qué sucede? Eso es lo que ha sucedido. Son las madres de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez que nos dieron la pista para no llegar hasta ahora. Pero por no defender a las mujeres hemos llegado al quizás 1.000.000 entre muertos, desaparecidos, desplazados de México.